Hola aviadores, sed bienvenidos a este canal dedicado a la aviación militar española. Si os gustan los aviones, si os gusta la historia y si os gusta la aviación militar, tanto como a mí, seguro que juntos disfrutaremos de esta nueva aventura en YouTube. En el canal veremos las distintas unidades del Ejército del Aire y del Espacio, sus aviones, sus misiones y su historia. Y como no puede ser de otra manera, en este primer episodio de Aviadores vamos a dar un muy breve repaso general a la historia de lo que hoy es el Ejército del Aire y del Espacio. Muy breve porque si no, el canal se acabaría en el primer vídeo y os aseguro que hay mucho que ver. Así que, sin más dilación, encendemos motores y despegamos. Primeros años. El 2 de abril de 1910 se hace mención por primera vez a la aviación militar en España por medio de una Real Orden que decreta el estudio por los servicios de aeroestación, aeronáutica y aviación del tipo de aeroplano más conveniente para el ejército, así como la creación del Laboratorio de Aerodinámica. El nacimiento de la aviación militar en España se considera que ocurre en febrero de 1911, cuando en el Aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid, llegan los primeros aviones Henry Fireman y comienza el primer curso de vuelo para militares. En esos años la aviación militar dependía del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes ya estaban operando el servicio de aerostática. Más tarde, el 28 de febrero de 1913, cuando la aviación militar cuenta ya con algunos pilotos, observadores y medios, se crea por Real Decreto el Servicio de Aeronáutica Militar, dividido en la rama de aerostación y la de aviación. Este servicio, que está a las órdenes del coronel Pedro Vives Vich, depende únicamente del Ministerio de Defensa. El 16 de abril de 1913 se aprueba el emblema del Ejército del Aire, el famoso Rokicki, del que hablaremos en otro vídeo. España en África. Pocos meses después de la creación oficial del Servicio de Aeronáutica Militar, el 18 de octubre de 1913, se recibió en el Aeródromo de Cuatro Vientos la orden de la inmediata preparación de una escuadrilla de aviones y un parque móvil para su traslado a Marruecos. La escuadrilla, al mando del capitán Alfredo Quinderán, estaba compuesta por 4 biplanos Morris Farman MF-7, 4 biplanos biplazas Loner B1 Felix Flieger y 3 monoplanos biplazas Newport 2G. El 5 de noviembre, el día 24 según otras fuentes, uno de los Loner B1 realizó la primera misión de bombardeo de la aeronáutica militar española y también la primera en la historia aeronáutica que se llevó a cabo de forma sistemática y coordinada. Grandes raids. Los años 20 del pasado siglo XX pueden calificarse como los años de oro de la aviación. España no fue ajena a esa fiebre aérea y los aviadores españoles completaron lo que hoy se llama los grandes raids de la aviación española. Y aquí vamos a hablar de 5 de ellos. El primero fue realizado por el hidroavión Dornier J-1 Plus Ultra. El vuelo se desarrolló del 22 de enero al 10 de febrero de 1926 con los pilotos comandante Ramón Franco y el capitán Julio Ruiz de Alda a los mandos, acompañados por el teniente Juan Manuel Durán como navegante y el cabo mecánico Pablo Rada. En total se recorrieron 10.270 kilómetros en 59 horas y 30 minutos entre el puerto de Palos de la Frontera y Buenos Aires. La escuadrilla Elcano voló del 5 al 18 de abril de 1926 de Cuatro Vientos a Manila, Filipinas, y estaba compuesta por 3 aviones Casa Breguet 19 bautizados como Fernando de Magallanes, López de Legazpi y Juan Sebastián Elcano. De los 3, solo llegó a Manila el López de Legazpi. La patrulla Atlántida, que del 10 al 25 de diciembre de 1926 recorrió la costa africana entre Melilla y la Guinea Española y regreso. La patrulla estaba compuesta por 3 Dornier J-1, el Valencia, el Cataluña y el Andalucía. El cuarto Gran Raid fue el del Casa Breguet 19 Jesús del Gran Poder, que del 24 al 26 de marzo de 1929 voló de Sevilla a Casamari, Brasil. Desde Casamari siguieron volando hasta Cuba, pasando por Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Arica, Lima, Patia, Colón y Managua. Llegaron a La Habana el 17 de mayo tras recorrer 22.000 kilómetros en 121 horas de vuelo. Finalmente, el vuelo del Cuatro Vientos, otro Casa Breguet 19 Gran Raid, llamado también Super Bidón, al bordo del cual volaron el teniente Joaquín Collar como piloto y el capitán Mariano Barberán, impulsor de este proyecto. Tras volar desde Cuatro Vientos a Tablada en Sevilla
el 8 de junio de 1933, emprendieron el vuelo hacia Cuba y México el día 10, llegando a La Habana el 11 de junio tras 39 horas y 55 minutos en el aire, tiempo en que recorrieron 7.895 kilómetros. El 20 de junio partieron para Ciudad de México, a 1.920 kilómetros de La Habana. Despegaron a las 8:45 de la mañana y a las 11:35 se les vio volando cerca de la ciudad mexicana de Villahermosa, pero nunca más se supo de ellos. Guerra Civil Española. Durante la Guerra Civil Española, la aviación militar quedó dividida en dos: las Fuerzas Aéreas de la República Española, las FARE, creadas por el Gobierno de la República, y la Aviación Nacional, creada por el Ejército Sublevado. Ambos bandos utilizaron en el conflicto las aeronaves que pudieron conservar de las ya existentes en el Ejército de la República. Pero además, tanto un bando como otro recibieron ayuda externa y aportación de material aéreo. Por el lado republicano recibieron la ayuda de la joven Unión Soviética con aviones como el Rata o el Chato, mientras que el lado sublevado, con la aportación de la Alemania nazi y la Italia fascista, lucharon con los Messerschmitt Bf-109 y los Fiat CR-32, entre muchos otros. Creación del Ejército del Aire. Poco después de la finalización del conflicto civil, el 7 de octubre de 1939, se crea el Ejército del Aire, alcanzando por tanto el grado de ejército. El recién nacido Ejército del Aire tuvo que aprovechar el material aéreo superviviente de la Guerra Civil, incorporando tanto aviones del antiguo Ejército Republicano como de los vencedores de la contienda. Del Ejército Republicano incorporó aviones bombarderos Tupolev SB-2, cazas I-15 bis y Polikarpov I-16, aviones de salto Polikarpov I-15 y de reconocimiento Polikarpov R-5, entre otros. Por parte del bando nacional permanecieron como avión de caza la versión española del Messerschmitt Bf-109, el Hispanoaviación HA-1109 o Buchón, por el buche que tenía bajo el motor. Estos aviones, los HA-1109 Buchón, continuaron en servicio en el Ejército del Aire hasta 1965. En cuanto a aeronaves de transporte, España adquirió la licencia de fabricación del Heinkel HE-111 en 1942, que serían producidos con la denominación CASA 2111U. Además, CASA construyó 170 aviones JU-52, conocidos como los CASA 352L. Paracaidistas. El 8 de marzo de 1946 se creó la primera bandera de la primera Legión de Tropas de Aviación, que sería la primera unidad paracaidista de la historia de España. En 1953, esta unidad recibiría el nombre de Primera Bandera de Paracaidistas de Aviación, que de 1957 a 1958 participaría en las operaciones de Sea Eagle. Tratado de cooperación militar con Estados Unidos. En 1953 se firma el tratado con Estados Unidos, quien fue el proveedor de material que sustituyó al fabricado bajo licencia alemana. Gracias a este tratado, se modernizó el material aéreo militar español, mediante la realización de aviones caza F-86 Sabre, de entrenamiento Lockheed T-33, entrenadores de hélice T-6 Texan, aviones de transporte DC-3 y DC-4 y aviones de patrulla y salvamento marítimo Grumman Albatros. Años después se entregarían cazas Lockheed F-104 Starfighter y F-4 Phantom II, aviones de transporte Caribou y C-97 Stratofighter, aviones cisterna Boeing KC-97 Stratotanker y helicópteros Bell-47 y UH-1 Iroquois. De 1970 a la actualidad. En los años 70 se inició una etapa en la que se adquirieron nuevas aeronaves, se accedió a tecnología de otros países europeos y se consolidó una industria aeronáutica propia. Las adquisiciones de casas Mirage 3 a Francia fueron la base de la renovación del Ejército del Aire en España. Así se adquirió el Mirage 3, o Plancheta, comprado a Francia en 1970, que se destinaría a la base aérea de Manises, constituyendo el ala número 11. Posteriormente se adquirió el Mirage F1, que serviría en la base aérea de Albacete, constituyendo el ala número 14. También en estos años se realizó la sustitución de aviones ya superados, como los F-86 Sabre y el F-104 Starfighter. Con la desaparición de los últimos Mirage 3, también se cerró la base aérea de Manises, trasladándose posteriormente el ala número 11 a la base aérea de Morón, donde actualmente opera el EF-2000 Eurofighter. Los últimos 8 Mirage F1 que quedaban en el Ejército del Aire fueron dados de baja en 2013 y sustituidos también por el EF-2000,
Hay que decir también que los primeros Mirage F1 se fueron dando de baja y fueron sustituidos por otros F1 comprados a la República de Qatar. Estos últimos aviones duraron escasamente 4 años. La llegada del F-18. Con la entrada de España en la OTAN se da a España más facilidades para acceder a armamento del arsenal occidental. Como a finales de los años 70 España contaba en su fuerza aérea con aviones F-4C Phantom, F-5 Freedom Fighter, Mirage 3, Mirage F-1, de los que el único moderno era este último, teniendo los demás 20 o más años desde su diseño original, se decidió la adquisición de un avión de combate de última generación. Así, el McDonnell Douglas FA-18 Hornet es seleccionado en 1983 y se realiza un pedido de 84 aparatos que finalmente quedaron reducidos a 72, adaptados como versión McDonnell Douglas F-18 Hornet. Estas unidades fueron repartidas entre el ala 12 de la base de Torrejón, el ala 15 de la base de Zaragoza y el ala 46 de la base de Gando. Adquisiciones a industrias españolas. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, se han desarrollado en España varios aviones de gran rendimiento operativo, como el Hispanoaviación Saeta, el C-101, el C-212, el CN-235 y el C-295, y modernizado aviones comprados fuera, como el P-3 Orión, el C-18 y el Mirage F-1. El Ministerio de Defensa solicitó en 1978 un total de 70 C-101. El primer C-101 entró en servicio el 4 de abril de 1980 en la Academia General del Aire en San Javier. El C-212 Aviocar se ha convertido en el mayor éxito alcanzado por la industria aeronáutica española, con ventas en muchos países. Los C-212 del Ejército del Aire han participado en varias misiones internacionales. Posteriormente, España entró a formar parte del proyecto europeo del Eurofighter Typhoon y del avión de transporte europeo Airbus A400M. Las entregas de Eurofighter Typhoon comenzaron en España en 2003 y continuaron hasta enero de 2020, fecha en la que fue recepcionado el último de los 73 aviones del lote. En cuanto al avión de transporte Airbus A400M, se han obtenido 27 unidades para sustituir a las envejecidas flotas de aviones Hércules del ala 31. Por otra parte, también se han adquirido en los últimos años varias unidades del helicóptero de transporte NH-90 y se han sustituido los veteranos Casa C-101 Aviojet, también llamados cariñosamente culo pollo, de la Academia General del Aire, por el más moderno avión de entrenamiento, el Pilatus PC-21. Cambio de nombre. En el año 2022 se anunció el cambio de denominación de la rama aérea por primera vez en 83 años, pasando a denominarse Ejército del Aire y del Espacio, con el objetivo de hacer más visibles los esfuerzos de adaptar la defensa de España a la nueva realidad de la defensa en el ámbito espacial. Y este ha sido el muy breve resumen de la historia de la aviación militar española, desde 1911 hasta 2024. Ya veis que muy breve, muy breve, muy breve. Hay mucha tela que cortar. Pero eso lo iremos viendo en siguientes vídeos de aviadores. Si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, a este nuevo canal, darle a like y decidme en los comentarios aquellas aportaciones que queráis dar. Nos vemos en un nuevo vídeo próximamente, aquí en YouTube, en Aviadores. Hasta entonces, feliz vuelo a todos. Chao.